Militares venezolanos bloquean ingreso de ayuda humanitaria anunciada por el presidente interino Juan Guaidó. Crecen señalamientos de acoso sexual a expresidente de Costa Rica y Nobel de Paz, Oscar Arias. Nueva condena para expresidente brasileño Lula da Silva. Pagaría más de 12 años por corrupción y blanqueo de dinero. Red Más Internacional. Buenas noches, les damos a esta hora, como siempre, la bienvenida a una nueva emisión de Red Más Internacional. Hablamos a esta hora de lo que es noticia en el mundo y empezamos justamente con información relacionada con lo que pasa en Venezuela. Estados Unidos está dispuesto a eximir de sanciones a militares que reconozcan a Juan Guaidó. Así lo aseguró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien también hoy se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Estados Unidos está dispuesta a eximir de sanciones a los militares de Venezuela que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Así lo aseguró a través de su cuenta de Twitter el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Estados Unidos considerará eximir de sanción a todo militar de alto rango de Venezuela que defienda la democracia y reconozca el gobierno constitucional del presidente Guaidó. Si no, el circuito financiero internacional se cerrará completamente. Tomen la decisión correcta. En horas de la mañana, Bolton se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien también sostuvo un encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El canciller tildó como crimen el no recibir las ayudas humanitarias en Venezuela. Estaría cometiendo un crimen contra su población, estaría demostrando otra vez la naturaleza usurpadora y dictatorial de ese régimen, y mediante la comisión de semejante delito le estaría dando más razón a todos los países que se unieron para efecto de pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue a Maduro. Frente a la polémica de las 5.000 tropas con el asesor de Seguridad Nacional, el canciller dijo que ambos países están trabajando para acabar con la dictadura e introducir un modelo democrático en Venezuela. Es que yo no iba a hacerle un interrogatorio al señor John Bolton, yo iba a conversar con él sobre lo que son las acciones que conjuntamente estamos diseñando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. El expresidente Andrés Pastrana mencionó la importancia de que la ayuda humanitaria fuera entregada por un agente intermediario como la Iglesia. Yo creo que aquí tiene que estar muy presente la comunidad internacional. Ojalá, diría yo, que fuera la Iglesia la que a través de ella se pudieran entregar estas ayudas humanitarias, tanto de alimentos como de medicinas. Holmes Trujillo dijo que ya llegaron aviones a Colombia y que ya se está iniciando los trámites pertinentes para que todo se concrete en Cúcuta y se inicie la coordinación necesaria para que el pueblo venezolano reciba la ayuda humanitaria. A pesar del clamor de la comunidad internacional y del drama que padecen cientos de venezolanos por la falta de alimentos y medicinas, el régimen de Nicolás Maduro impidió el ingreso de la ayuda humanitaria y bloqueó el acceso de insumos en la frontera con Colombia. Así amaneció el puente Tienditas que une a Cúcuta, Colombia, con Ureña en Venezuela. Las impresionantes imágenes captadas desde un dron muestran en todo su esplendor la manera en que una enorme cisterna de una tractomula de transporte de combustible y dos gigantescos contenedores de carga fueron atravesados de lado a lado en la carretera. Los objetos fueron puestos por militares de la dictadura chavista, quienes aparecieron horas después para vigilar la zona e impedir que la ayuda humanitaria gestionada por la oposición ante la comunidad internacional llegue a territorio venezolano. Esa decisión, que le dio la vuelta al mundo, comenzó a tener efectos al otro lado de la frontera. Allí en Ureña, cientos de habitantes, familias enteras, niños y ancianos, se quedaron esperando que llegaran las medicinas y los alimentos que tanta falta les hace. Porque sabe que lo triste es que bien sea, como lo dicen más de uno, escuálidos o chavistas, se enferme un niño y no consiga una medicina y que se muera ese personaje, es triste. A pesar del desespero de la población por no encontrar algo para comer ni medicamentos, a las autoridades locales no les queda otra opción más que pedir paciencia. Aquí la situación, pues la gente está ávida, la ansiedad cada día las inunda más para saber cuál va a ser el mecanismo. Yo les pido solidaridad, les pido paciencia, se están haciendo el mecanismo por donde debe ser, se está haciendo el tratamiento como debe ser, se está canalizando, todas las ayudas humanitarias tienen un protocolo que hay que cumplir. El bloqueo impuesto por las tropas chavistas fue rechazado por el propio presidente interino Juan Guaidó, quien se reunió hoy con representantes del sector agrícola en Caracas. Ya sabemos que están los contenedores atravesados, ya sabemos que están los tanques.
Lo que estamos diciendo es que es una reacción absurda de un régimen que no le interesa el ciudadano y que vamos a hacer todo lo posible para que aún así ingrese parte de esta ayuda. El jefe de la Asamblea Nacional les exigió a las fuerzas militares que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y anunció que el viernes 8 de febrero se reunirá con grupos juveniles para anunciar nuevas movilizaciones contra Nicolás Maduro. El pueblo venezolano no se arrodilla y nunca se arrodillará ante ningún tirano que pretenda someternos. Lo hemos demostrado una y otra vez. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo también se pronunció. El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Los Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero el ejército de Venezuela, bajo las órdenes de Maduro, está bloqueando la ayuda con camiones y buques tanque. El régimen de Maduro debe dejar que la ayuda llegue al pueblo. Pero Nicolás Maduro y su régimen siguen haciéndose los sordos ante el llamado de la comunidad internacional. El canal estatal venezolana de televisión cubrió así el movimiento que había en el puente Simón Bolívar, otro punto fronterizo con Colombia. Podemos observar precisamente la regularidad de lo que son las actividades en esta zona. Les queremos dar un mensaje a todas las personas, por supuesto, que no hagan eco de esas falsas noticias que se implementan a través de redes sociales. Mientras que en Caracas los seguidores de Maduro se reunieron para firmar una petición titulada Manos fuera de Venezuela, solicitando al gobierno de los Estados Unidos que detenga las amenazas de intervención contra el país. También el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió una carta al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, para que reciba a una delegación venezolana en su despacho. Esto tras el apoyo demostrado por Salvini a Guaidó, pese a que el gobierno de Italia aún no lo reconoce como presidente. Tras el reconocimiento de 19 países miembros de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, se dirigió a los medios. Maduro es un delincuente. Maduro es ilegal, Maduro es un presidente abusivo que ha caído y ha expirado, y la Constitución de Venezuela, que es la única referencia para los venezolanos, dice que las elecciones deben ir acompañadas por el presidente interino, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó. Pero el gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte no se sumó al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Es por esto que el mismo Guaidó envió una carta a Salvini pidiendo al gobierno italiano revisar su posición sobre Venezuela. Hay funcionarios de altísimo rango en el gobierno italiano que han declarado a favor del reconocimiento de Guaidó y no así con otros funcionarios, lo cual ha generado una especie de duda sobre la posición exacta del gobierno italiano. Por su parte, Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara y quien comandó la votación y posterior aceptación de Juan Guaidó como presidente interino por parte del Parlamento Europeo, convirtiéndose así en la primera institución en respaldar a Guaidó, salió a las calles de Roma a condenar al gobierno italiano. Todos los países de la Unión Europea de reconocer al señor Guaidó como presidente interino. Como italiano, es un dolor para mí que el gobierno de Italia está con Maduro. Falta coraje, es una vergüenza. Y pidió al gobierno de Conte tomar cartas en el asunto. Esta es la única solución que pedimos al gobierno de Italia, porque muchos hablan, pero hacen poco. El gobierno italiano no se ha pronunciado respecto a la carta enviada por el presidente interino de Venezuela y Tajani advirtió que la decisión del Parlamento Europeo no es una injerencia a la democracia venezolana, pues la decisión tiene como objetivo defender la libertad del pueblo venezolano. Montevideo, Uruguay, será la sede de una reunión que tendrán mañana los países que mantienen una posición neutral ante la crisis política de Venezuela. Ecuador confirmó ya su asistencia. Pese a que el gobierno de Lenín Moreno había mantenido una posición crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro y le había expresado su apoyo a Juan Guaidó, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El canciller ecuatoriano José Valencia confirmó su asistencia a la reunión del Grupo de Contacto Internacional frente a la crisis en Venezuela, la cual está prevista para el 7 de febrero en Montevideo. Ecuador aclaró que dicho grupo fue creado con el propósito de buscar una pronta solución a la crisis venezolana y no para mediar entre el chavismo y la oposición. El Ecuador reitera su compromiso de trabajar con todos los países de la comunidad internacional y regional, con quienes comparte el compromiso de facilitar una pronta normalización democrática en Venezuela. La reunión de este 7 de febrero fue convocada por los gobiernos de México y Uruguay para buscar una salida a la delicada situación que atraviesa Venezuela a través del diálogo.
En ella participarán 13 países de América y Europa, considerados como neutrales ante la situación de la nación caribeña. Y atención a esto, fue aprobado el préstamo que Rusia había prometido meses atrás a Cuba para la adquisición de insumos con fines militares. Al ser estos dos países aliados de Venezuela, se especula ahora si esta maniobra de alguna manera beneficiaría a Nicolás Maduro. 43 millones de dólares es el monto que recibirá el sector defensa cubano por parte del gobierno de Rusia. Dmitry Shugayev, director de cooperación técnico-militar del Kremlin, confirmó la decisión para dar continuidad a lo prometido por Vladimir Putin a Miguel Díaz-Canel en su paso por Moscú en noviembre pasado. Tanques, vehículos armados y posiblemente helicópteros serán los artefactos que Cuba adquiriría con el préstamo. En medio de la coyuntura regional suscitada por la situación política y social en Venezuela, la rapidez del préstamo ruso al gobierno de la isla centroamericana es vista como parte de un potencial apoyo militar a Nicolás Maduro. Lo anterior derivado de la presunta visita de contratistas militares rusos a territorio venezolano un mes atrás, haciendo antes una escala en La Habana. Shugayev, que confirmó al diario ruso Kommersant del préstamo para Cuba, también expresó la preocupación en Rusia por el presente de Venezuela, afirmando que no dejarán de apoyar en materia de defensa a Caracas. Alexander Sketinin, director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, por su parte, sostiene a la agencia de noticias Interfax que Moscú no admite posibilidad de mantener contactos con Juan Guaidó porque asumen que no es un político independiente, asegurando que sus pasos son coordinados con la directriz de otro estado. Y entre tanto se siguen presentando abusos en Venezuela. Un militar en este país fue detenido junto a su esposa y sus dos hijas menores de edad, quienes fueron exhibidas como delincuentes. Los acusan de supuesta conspiración contra el régimen de Maduro. Los militares venezolanos son quienes actualmente le permiten a Nicolás Maduro permanecer en el poder a pesar de la presión y el rechazo internacional. Sin embargo, algunos uniformados que supuestamente han incurrido en traición a la patria están en la mira del régimen. Desconocemos el régimen narcodictador de Nicolás Maduro. El sargento de la Guardia Nacional, Johnny Jair Torres, fue detenido en el estado Barinas por transportar en su vehículo un fusil de precisión y 7 cargadores. El uniformado fue aprehendido junto a sus dos hijas de 7 y 4 años de edad y su esposa. Según la prensa local, las menores de edad fueron reseñadas y exhibidas como delincuentes, lo que viola el parágrafo primero del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual establece: se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños y adolescentes contra su voluntad o la de sus padres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Entre tanto, el jefe de comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, Ovidio Carrasco Mosquera, fue degradado y expulsado del organismo militar. La razón, supuestamente le estaba aportando información a la Casa Blanca y a Julio Borges, designado por Juan Guaidó como representante diplomático de Venezuela ante el Grupo de Lima y a quien la dictadura acusa de organizar un supuesto ataque terrorista contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018. Siguiendo con información de la región, se conocen 2 nuevas denuncias de acoso sexual de las que el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, Oscar Arias, sería responsable. Los señalamientos se producen a pocas horas de que tribunales locales empezaran un trámite de una acusación de acoso ocurrida en 2014. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar hoy en sintonía con nosotros. Ella es Leonor Antillón, reconocida periodista costarricense y hoy la más reciente denunciante del 2 veces presidente de Costa Rica, Oscar Arias, por, según ella, haberla hostigado sexualmente en 1986. Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Antillón relató al diario La Nación de Costa Rica lo sucedido cuando Arias era candidato para su primer periodo presidencial.
La periodista aseguró que nunca denunció porque la sociedad de ese entonces no estaba preparada para creerle. La otra denuncia la realiza Emma Daly, periodista británica que relató a The Washington Post que en 1990 le hizo una pregunta a Arias en el lobby de un hotel en Managua, donde el entonces presidente no respondió y en su lugar le tocó los senos y le dijo: "No llevas brasier". Daly, actual directora de comunicaciones de Human Rights Watch, vivió en Costa Rica en la década de 1980 trabajando para The Tico Times. Asegura que no denunció porque, según ella, eso no se hacía en esos años en Centroamérica. El exmandatario rechazó en un comunicado divulgado por Rodolfo Brenes, su abogado, la primera acusación. Con respecto a las informaciones publicadas el día de hoy, debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona. La médico Alexandra Arce von Herold es la primera denunciante que horas atrás señaló a Arias en tribunales locales de acoso sexual en 2014. Indicó no ahondar en detalles del caso por estar bajo investigación de la justicia. Continúa la etapa de deliberaciones finales en la Corte de Brooklyn, donde se decide el veredicto para Joaquín El Chapo Guzmán. La exhaustiva revisión de testimonios es vista por el equipo defensor del mexicano como una buena señal. Está muy interesante, quiere decir que están considerando todas las pruebas y pensando mucho en lo que van a decir. Eso puede ser bueno para su cliente, absolutamente. ¿Lo esperaban? ¿Esperaban una cosa como la que el jurado pidió ayer, revisar los testimonios tan largos de los hermanos Cifuentes? Fue interesante, pero no es algo raro, eso pasa siempre. ¿Lo esperaban? Bueno, no sabíamos a quién iba a pedir, pero no nos sorprendió. Sin certeza de un veredicto en contra, miembros de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán se muestran confiados de un giro favorecedor en el veredicto para el mexicano. Y es que durante las sesiones deliberativas, el jurado solicitó repasar una llamada telefónica en la que presuntamente Guzmán Loera discute la venta de metanfetaminas en Estados Unidos. Lo que se revisa es si la huella fonográfica permite aseverar con certeza que se trata del Chapo. Adicionalmente, el jurado pidió revisar de nuevo a detalle los testimonios de Alex y Jorge Cifuentes, traficantes de droga colombianos. Revisiones que por demás parecen un síntoma positivo para los abogados defensores de Guzmán, que en el juicio de ya 12 semanas han defendido que su cliente es un señuelo de Ismael El Mayo Zambada, a quien apuntan como verdadero jefe del cartel de Sinaloa. A Guzmán, de 61 años, se le acusa de tráfico de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia los Estados Unidos por un lapso superior a los 20 años, acompañándolo de asesinatos y de guerras con carteles rivales. Si es condenado a cadena perpetua, el juez Kogan, quien preside el juicio, podría enviar a El Chapo a la prisión federal del estado de Colorado, situada en medio del desierto y considerada la más segura de los Estados Unidos. De regreso aquí en Red Más Internacional, gracias por continuar con nosotros. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió una nueva condena. La justicia brasileña volvió a condenarlo hoy a 12 años y 11 meses de prisión por un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero, ya que recibió $1 millón en sobornos. El exmandatario cumple desde abril del año pasado una condena también por 12 años de cárcel en la sede de la policía en Curitiba, lo que le impidió postularse como candidato presidencial para las elecciones de octubre de 2018. Anoche Donald Trump ofreció su segundo discurso del Estado de la Unión. Por más de una hora habló de unidad, del muro fronterizo, de política exterior y también de logros y metas. Madam Speaker, the President of the United States. Así fue la llegada del presidente de Estados Unidos al Congreso, donde ofreció su segundo discurso del Estado de la Unión, el más largo en estos 2 años, con una duración de 1 hora y 22 minutos. Inició a las 9 de la noche ante el Congreso en pleno en horario estelar, con un llamado a la unidad. Condenó el régimen de Nicolás Maduro, insistió en la construcción del muro fronterizo y reveló la fecha de la segunda cumbre con el jefe del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un. Así inició con un mensaje de unión. There is a new opportunity.
Hay una nueva oportunidad en la política estadounidense, si solo tenemos el coraje de aprovecharla. La victoria no es ganar para nuestro partido, la victoria es ganar para nuestro país. Debemos rechazar las políticas de venganza, resistencia y retribución y abrazar el potencial ilimitado de cooperación, compromiso y el bien común. Después de sus palabras, de unión se refirió al muro fronterizo, una barrera que cada vez lo divide más de los demócratas. En el pasado, la mayoría de las personas en esa sala votaron por el muro, pero el muro apropiado nunca se construyó. Yo lo construiré. También aprovechó para anunciar la fecha esperada de una segunda cumbre con Kim Jong-un. Si yo no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos, ahora mismo, en mi opinión, estaríamos en una guerra enorme con Corea del Norte. Queda mucho por hacer, pero mi relación con Kim Jong-un es buena y nos reuniremos de nuevo el 27 y 28 de febrero en Vietnam. Hizo también referencia al régimen de Nicolás Maduro y aprovechó para ofrecer apoyo a los venezolanos. Estamos con el pueblo de Venezuela en su noble búsqueda de libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a esa nación de ser la más rica de Sudamérica en un estado de pobreza extrema y desesperación. Sobre la guerra comercial y China, aseguró: ahora le estamos dejando claro a China que después de años de atacar nuestras industrias y robar nuestra propiedad intelectual, el robo de empleos y riqueza en Estados Unidos ha llegado a su fin. Y así calificó el momento que atraviesa la economía, refiriéndose también a las investigaciones que se adelantan. Se está produciendo un milagro económico en los Estados Unidos y lo único que puede detenerlo son las guerras absurdas, la política o las ridículas investigaciones partidistas. Aseguró que llegó el momento de buscar la paz en Afganistán. En Afganistán, mi administración está manteniendo diálogos constructivos con varios grupos afganos, incluidos los talibanes. A medida que avancemos con estas negociaciones, podremos reducir la presencia de nuestras tropas y concentrarnos en el antiterrorismo. Y pidió al Congreso una ley que prohíba el aborto en los últimos meses de embarazo. Para defender la dignidad de cada persona, le pido al Congreso que apruebe una ley para prohibir el aborto tardío de niños que pueden sentir dolor en el vientre de la madre. Un discurso lleno de ovaciones y también hubo abucheos. Está por verse si los partidos logran acercar posiciones. Trabajemos juntos, hagamos concesiones y alcancemos un acuerdo que realmente haga que Estados Unidos esté seguro. Bueno, pero sobre todo esto que pasó anoche aún hay más. Las mujeres de blanco en el discurso del Estado de la Unión llamaron la atención durante la ceremonia, ovacionaron al mandatario e hicieron historia al batir récord de mujeres en el Congreso. Uno de los pocos momentos en que ambas bancadas se pusieron de pie para ovacionar al presidente Trump fue cuando se refirió a las mujeres en el Congreso. You weren't supposed to do that. Thank you very much. Un total de 127 mujeres, 111 en la Cámara Baja y 25 en el Senado, ganaron batallas electorales en los comicios de medio término en noviembre, marcando récord histórico de presencia femenina en el Poder Legislativo. Nadie se ha beneficiado más de nuestra próspera economía que las mujeres, que han ocupado el 58% de los nuevos empleos creados el año pasado. Vestidas de blanco para honrar la lucha por el derecho al voto que ganaron hace 100 años en Estados Unidos, se mostraron emocionadas con aplausos, abrazos y hasta saltos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también de blanco, se refirió al momento de ovación al terminar el discurso. Me gustó cuando reconoció que era el mayor número de mujeres. Se olvidó de reconocer que solo hay 15. ¿Qué son 15 republicanas y 91 mujeres demócratas en el Congreso de Estados Unidos? Así que fue raro. Y mira, me encantó la forma como las mujeres llegaron a la ocasión. Sí, esa parte me gustó. Sin duda, uno de los pocos momentos de unidad en medio de la cada vez más evidente división entre demócratas y republicanos. Judah Samet fue otro de los invitados de honor al Congreso de los Estados Unidos para presenciar este discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, un sobreviviente del Holocausto quien también fue víctima del ataque antisemita en contra de una sinagoga en Pittsburgh, en el que 11 personas se perdieron la vida el pasado octubre. Desde que Donald Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos, demostró su afecto y apoyo al Estado de Israel. Es por esto que en su segundo discurso del Estado de la Unión en el Capitolio en Washington, recordó con orgullo la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la capital de Israel. En el más complejo de los desafíos enfrentamos el Medio Oriente. Nuestro acercamiento está basado en la realidad, no en teorías desacreditadas que han fracasado por décadas para gritar progreso. Por esta razón, mi administración reconoció la verdadera capital de Israel y orgullosamente abrió la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y recalcó la importancia de luchar en contra del antisemitismo. Nunca debemos ignorar el vil veneno del antisemitismo o aquellos que propagan su credo venenoso. Con una sola voz debemos enfrentar a este odio en cualquier lugar donde ocurra. Hace unos meses, 11 judíos estadounidenses fueron asesinados brutalmente en un ataque antisemita contra la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh. Y ahí aparecía uno de los tantos invitados de honor al discurso de Donald Trump, el oficial Timothy Madsen, quien abatió al neonazi que ejecutó el ataque más mortífero en suelo estadounidense en contra de la comunidad judía. El Congreso en pleno se puso de pie para ovacionar a este héroe, una ovación que duró más de 40 segundos. Y cerca de Timothy, sentado en el palco de honor, estaba Judah Samet, sobreviviente de la masacre de Pittsburgh. Hoy también nos acompaña Judah Samet, sobreviviente de Pittsburgh. Él llegó a la sinagoga cuando inició la masacre, pero Judah no solo escapó de la muerte en el otoño. Hace más de 7 décadas sobrevivió a los campos de concentración nazis. Hoy Judah está cumpliendo 81 años. Judah y su familia fueron rescatados por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial mientras eran transportados por los oficiales nazis de un campo de concentración a otro. De repente, el tren frenó hasta detenerse. Un soldado apareció. La familia de Judah esperaba lo peor. Después su padre gritó con alegría: "Son los estadounidenses". Y al lado de Judah, un encuentro memorable. Ahí estaba Joshua Kaufman, sobreviviente del campo de concentración Dachau, sentado al lado de uno de sus héroes, Hermann Seichik, quien a sus 19 años luchó por su país, por Estados Unidos, y liberó uno de los campos de concentración más macabros de la Segunda Guerra Mundial, salvando así la vida de Joshua y de muchos otros. Él fue uno de los estadounidenses que ayudó a rescatar a Joshua de ese infierno en la tierra. Casi 75 años después, Hermann y Joshua están juntos en la galería esta noche, sentados uno al lado del otro, acá, en la Casa de la Libertad estadounidense. Hermann y Joshua, su presencia esta noche es muy apreciada. Muchas gracias.
this evening is very much appreciated. Thank you very much. Una vez más, la noche unió a demócratas y republicanos que alzaron sus voces en contra del antisemitismo. De regreso estamos ya con la información, con lo que es noticia en el mundo, y nuestro tema ahora es la Feria de Automóviles Vintage en París, que ya roba suspiros entre los amantes de los autos clásicos. Un Alfa Romeo es la sensación, pero se disputa ese protagonismo con un Fórmula 1 construido con Lego. Ya veremos quién gana en esta batalla de bellezas sobre ruedas. Por lo pronto, disfrútenlas. Este automóvil representa lo mejor de los autos de la época previa a la Segunda Guerra Mundial, de todos sus fabricantes. Este Alfa Romeo, con un motor de 8 cilindros en línea, compresores dobles, no uno, sino 2 compresores, entonces tiene uno de los motores más potentes. Tiene 180 caballos de fuerza y puede ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora, lo que es impresionante para un auto hecho en 1939. Este es sin duda el protagonista de la más grande e importante exhibición de autos antiguos del mundo. El Alfa Romeo de 1939 Touring Berlinetta. Y es que son joyas, automóviles de lujo pensados como lo más vanguardista en las primeras décadas del siglo XX y hoy codiciados artículos de puja en subastas de gran expectativa. La renovada Retromobile Vintage Car Exposition en su edición número 44 no defrauda y esta vez consigue reunir 600 autos en 72.000 metros cuadrados. Art Curiel, casa de subastas parisina, programó para el 8 y el 10 de febrero las subastas en las que se espera recaudar un estimado de entre 16 a 22 millones de dólares. Este Renault Fórmula 1 de Lego ha sido construido a escala usando 313.000 bloques. Estará en venta y su estimado es de entre 30.000 y 50.000 euros. No hay precio de reserva, entonces puede ser un divertido objeto decorativo. Los fondos logrados con la segunda subasta, enfocada en autos decorativos y objetos curiosos, será donada en su totalidad a UNICEF. En total se espera superar lo recaudado en la subasta del año anterior, que bordeó los 32 millones de euros. Bueno, pues muy bellos carros hay ahí en esta exposición. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros, que ya viene el punto con nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.